Quiero que meditemos hoy en un tema que hemos de hablar todo este mes, el mes de julio. Vamos a hablar acerca de la excelencia del cristiano. El mes de julio vamos a hablar de la excelencia del cristiano, pero hoy vamos a hablar de la adoración que agrada a Dios. Adoración que le agrada a Dios. Pero para que un cristiano sea excelente, necesita comprender e entender que fuimos creados para Dios, para adorarle, para exaltarle. Vamos a vivir una eternidad adorando a nuestro Señor. Los ángeles del cielo no se cansan de dar gloria y honra al Señor. Los que leen Apocalipsis dicen que delante de Él toda rodilla se dobla y que sus coronas se entregan. Se postran ante el Rey. Él es el que es digno de recibir adoración y exaltación, y toda su creación así debe de entenderlo. Y hay una historia que quiero contarles, y es que en cierta ocasión un famoso músico viajó a una aldea para ofrecer un concierto, y la gente se emocionó al saber pues que era gratis este concierto. Pero al llegar al salón, solo 3 personas asistieron. Y a pesar de eso, el artista dio lo mejor de sí, tocando con pasión y entrega. Y al final, uno de los presentes le preguntó ¿por qué se había esforzado tanto con tan poco público? Él respondió: no toqué para ellos, toqué para mi maestro. Y quiero traer esa historia que está allí. Es para el acto que hacemos aquí de adoración. Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando exaltamos, no lo hacemos para ninguno de los que está aquí, lo hacemos para Él. Cuando nosotros, el grupo de alabanza, canta, no lo hacemos para ustedes, que ustedes se unen a nuestra voz para el Señor. Pero no es un concierto, no es un concierto para entretener, no es un show, es una entrega genuina que desborda un corazón que quiere adorar a Dios. Y por eso sus voces se unen a otro coro de voces que quieren cantar para dar adoración y exaltación al que lo merece todo. Por eso nosotros tenemos que tener claro que cuando venimos a este lugar, venimos con un fin. Aunque nos vemos con nuestros hermanos, aunque nos agrada saber que tenemos hermanos que perseveran en Cristo, nuestro fin es la adoración al Padre, es la adoración al Rey. Dios te colocó aquí en este lugar, y seguramente a esta hora hay cientos de iglesias adorando a Dios. La mayoría de iglesias cristianas tienen culto a las 10 de la mañana y están adorando y exaltando, pero son cientos de personas que a una sola voz deben adorar e invocar el nombre de Dios, reconociendo que Él es Dios, reconociendo su soberanía. Y eso es lo que hacemos siempre. No importa, y este es un mensaje para los del grupo de alabanza. Cuando yo hacía parte del grupo de alabanza en mis comienzos de vida cristiana, siempre le decía: cuida tu corazón, porque se va a acercar alguien y le va a decir: qué bonito canta, qué bonito toca ese instrumento. Y entonces el corazón se llena también de un cierto ego, orgullo, y dice: ¿cómo lo hago de bien? Pero es que no somos nosotros, es para el Señor, es para la exaltación a Él. Y es que esta historia nos ilustra lo que debería ser esa adoración, porque no se trata de nosotros, ni de las multitudes, ni del ambiente, sino de Dios. Todo se trata de Él, todo es para Él. Si caminamos, si vivimos, es por Él y para Él. Eso nosotros lo entendemos, porque nuestra eternidad está con Él. Así que vivimos en tiempos donde la adoración muchas veces ha sido reducida a una experiencia emocional. Iglesia,
Iglesia, les digo esto: aquí no hay luces, aquí no hay humo, aquí no hay un espectáculo, pero muchos cristianos están esperando o mirando esto como una adoración que en realidad es genuina y se convierte más en una experiencia emocional. Oh, qué luces, qué lluvia cósmica. Un día vi una iglesia que adoraba y echaban lluvia cósmica, que es como una especie de líquido fluorescente. Y como ahora las iglesias, para verse un poco más cool, entonces hay que colocarlas oscuras. No sé de dónde salió esa moda, pero tiene que estar oscuro, ¿sí? Y tiene que estar así, y entre más oscuridad haya y luces, mejor. Hay que vivir la experiencia. Ahora todo se vivió, es una experiencia. No importa la adoración, es viva la experiencia. Yo lo que necesito es un encuentro real con mi Padre, porque yo no veía la adoración a Jesús o en los tiempos de los profetas con todo eso. Pastor, ¿cómo lo va a ver? No había energía, ¿cierto? Pero que seguramente que si hubiesen luces y hubiese lluvia cósmica también, allá estaban los discípulos con lluvia cósmica. ¿Acaso eso interesa? Si una sola cosa es importante para Dios en nuestra adoración, ¿y qué es? El corazón rendido. A Dios no lo mueven los instrumentos, al Señor no lo mueve una luz, al Señor no lo mueve el cantante famoso, no lo mueven las coristas que también lo hacen. No, es la actitud del corazón. Eso es lo que mueve a Dios. Iglesia, no nos dejemos llevar por lo que otros hacen y digan: es que allá se adoran, pastor, lo hermoso y lo bonito. Y yo no estoy juzgando que no sea así, pero no podemos comparar o decir que hay una verdadera adoración en tal lugar porque se hace de una manera en particular, porque la adoración genuina está con el corazón. Así que muchos viven una experiencia emocional o musical, y sin embargo Jesús nos habló de una adoración mucho más profunda que eso. Cuando solamente está rendido, postrado. ¿Cuántas veces usted no necesitó música de nada? ¿O cuántas veces usted postrado ahí en su cama, sus rodillas en el suelo, y lloraba al Señor y se humillaba y cantaba? En los momentos de dolor o angustia, ahí estabas dando tu adoración, y no salía humo debajo de tu cama, y no había tal vez un bombillo allí que parpadeaba como un strober para ambientar. No, estabas tú en intimidad, en comunión. Así que en un mundo donde muchas veces se confunde la adoración con rituales externos, ojo esto, rituales externos. La iglesia se llenó de ritualismos. Hoy no hubo eso. ¿Qué pasó? Llegará un día, mis hermanos, que seguramente no toquemos con los instrumentos, que solamente cantemos, que solamente haya una guitarra nomás, que no haya un sonido. Así empezó nuestra iglesia. Esta iglesia empezó con solo una guitarra. Le voy a decir, cuando yo llegué a Cali, yo me sabía 3 canciones con 3 acordes. Yo no sabía tocar alabanza, me costaba. ¿Sabe cómo tocábamos la alabanza en ese tiempo? Con palmas. Yo dejaba la guitarra y en el tiempo de la alabanza era con palmas y yo cantaba. Así empezamos aquí. Los que están desde ese tiempo se acuerdan. Y me metía allá en el cuarto después a ensayar y ensayar y ensayar para poder de pronto medio tocar como lo hago ahorita. Pero Dios estaba ahí en medio de esa alabanza de las palmas, de un corazón genuino. Pero el mundo está confundiendo esa adoración con rituales externos, cantos o actos religiosos aislados. Pero la palabra de Dios nos llama a algo mucho más profundo, y es que una adoración verdadera que nace del corazón se expresa en una vida completamente entregada a Él. Esa es la verdadera adoración, una vida verdaderamente entregada a Él, rendida a Él.
no más. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí hacen parte del grupo de alabanza? No, solo un grupo pequeño. Y eso no quiere decir que usted no adore. Eso no quiere decir que usted no entregue su adoración a Dios. No, de ninguna manera. Tú adoras, tú exaltas el nombre de Dios, porque lo que se necesita es que nuestra vida en realidad exprese una adoración para el Señor. Acompáñeme a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Encontramos una historia, la mujer samaritana, y le dice la mujer allí, ella creía que era en un lugar donde se debía adorar. Nuestros antepasados dijeron, es en este monte. En el monte allí, un monte específico que se le había dado para adorar, y ella creía que era en ese lugar donde se debía entregar un culto al Señor. Y dice la palabra de Dios, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y este pasaje ocurre en el diálogo allí con esa mujer samaritana, una marginada culturalmente, confundida espiritualmente, pero a quien Jesús le reveló el corazón de Dios. Y le dijo, el Padre no está buscando canciones. El Padre está buscando verdaderos ¿qué? Adoradores. Y me llama mucho la atención, y es que ella decía, es en este monte. Ella creía que el lugar importante de la adoración a Dios era el lugar, era el monte. Como muchos en este tiempo dicen, no, es que para adorar, mire, hicieron un salón de eventos espectacular. Tal iglesia hizo una construcción espectacular. Gloria a Dios por ellos, amén. Que lleguen muchos a adorar. Pero no es de lugares la adoración. No es de cánticos, de cuál canción expreso. Es de verdaderos adoradores. Y me llama una atención es que, ¿por qué dice verdaderos? ¿Acaso no hay verdaderos adoradores? Pues seguramente no los hay. No los hay. No los hay, ¿por qué? Porque muchos creerán que adoran a Dios, pero el corazón de ellos está lejos del Señor. Muchos creerán que por un cántico y por levantar las manos, entonces di mi adoración a Dios, pero siguen después de la puerta de la iglesia hacia afuera, llevando una vida desordenada que no glorifica a Dios en nada. No, Señor, pero allá en el culto me la gocé. Tuve un tiempo de alabanza espectacular. Hasta el trencito hice por toda la iglesia. No se trata de eso. Se trata de una vida real, de que mi vida quiera agradar a Dios. Y es nuestro reto, iglesia y hermanos en la fe. Nuestro reto es vivir agradando a Dios y dar esa adoración genuina. Por eso uno de los puntos que quiero hablarles hoy, si usted está anotando o quiere anotar los puntos del mensaje de hoy, es: la adoración verdadera es una entrega total. Uno de los primeros puntos que quiero hablar: la adoración verdadera es una entrega ¿qué? Total. Dios no quiere pedacitos de usted. Dios no quiere la mitad de su corazón. No, yo le doy la mitad porque la otra mitad la tengo. No, Dios quiere todo de usted. Dios espera que usted le entregue todo, mi hermano. Se rinda por completamente al Señor. Romanos 12:1. Que es vuestro culto racional. Cuando usted adora a Dios, debe de hacerlo con entendimiento.
racionalmente entendido de lo que usted está haciendo. Por eso yo muchas veces he exhortado a la iglesia. Recuerde que exhortar es animar, no regañar. Y he exhortado a que su adoración sea genuina, que cuando haga las palmas, hágalo porque en realidad lo siente. Que cuando cante, hágalo de la mejor manera. No lo hace para nosotros, es para Él. El apóstol Pablo expone algo bien interesante. Dice: necesario que nuestros cuerpos se presenten como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que se hacían sacrificios para Dios y que el sacerdote presentaba esos sacrificios? Ya no hay sacrificios. El sacrificio más grande fue el de Jesucristo. Pero nos dice que cuando nos presentemos a Dios, presentémonos como sacrificio, que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo para Dios. Es decirle: Señor, mi alma quiere rendirse ante ti, lo entrego todo delante de tu presencia. Y si usted mira los primeros capítulos del apóstol Pablo en la carta que escribe a Roma, Pablo expone el capítulo 1 hasta el 11 la profundidad de la gracia. Si usted lee los primeros 11 capítulos, allí Pablo habla de la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Pero luego en el capítulo 12, después de hablar de gracia, cambia a una teología o una enseñanza más práctica, donde dice: por las misericordias de Dios, es decir, como respuesta a todo lo que Dios ha hecho, ahora tú respondes con entrega. Pablo expone la gracia de Dios, que es inmerecida, pero siempre después dice: si usted no merece la gracia, pero Dios así decide darla, ¿qué estás dispuesto a entregar? Él no la pide, pero usted, ¿qué está dispuesto a entregar? Y Pablo expone, dice: presentémonos como un sacrificio vivo delante de Dios. Y este pasaje nos recuerda que de la adoración verdadera no es solo lo que hacemos en un templo, sino cómo vivimos día a día, sino cómo tú vives con tu esposo, cómo vives con tu esposa, con tus hijos. Siempre lo he hablado. Familias que llegan muy bonito cogidos de la mano a la iglesia, pero que en sus hogares viven un desorden completo. Que lo que hagas aquí, lo hagas también en tu casa. Trata bien a tu esposa, cuídala, ámela. Esposa, respete al varón, dice la palabra. Ámelo, respételo. Que demuestren en realidad que Cristo está con ellos, que está con ustedes. Así que, mis hermanos, Dios no busca una entrega parcial, sino un corazón rendido por completo. Nuestros pensamientos, decisiones y acciones deben ser una ofrenda constante al Señor. Y yo le pregunto, si usted escucha esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque hoy usted puede decir: el Señor me habló y el Señor me está hablando con esta palabra. ¿Qué va a hacer cuando dice, en realidad, el Señor busca no un corazón parcial, sino completamente rendido? Que nuestros pensamientos se rindan, que nuestras decisiones, nuestra relación y acciones sean ofrendas a Dios. Y la palabra griega aquí para culto racional, en el pasaje de Romanos 12:1, es logike latreia. Y uno dice: bueno, ¿y eso qué quiere decir? Mis hermanos, que se puede traducir como adoración lógica y espiritual. Póngale sentido cada vez que usted viene a adorar. Póngale sentido a la adoración que usted hace. Póngale sentido a los momentos que usted tiene adoración en casa. ¿Hay un sentido el por qué adora? ¿Hay un sentido el por qué hacemos esto? Claro que sí, tiene un sentido, y el sentido es Él. Y Pablo no está hablando de un acto emocional o un ritualismo. Nos habla de una adoración basada en una entrega total, como le decía. Y voy a colocar un ejemplo más. Ustedes se acuerdan de Abraham, que entregó lo que más amaba, su hijo, lo que más amaba. Y yo le pregunto, ¿quién
de los padres que están aquí no puede decir que lo que más aman en esta tierra son a sus hijos. Lógicamente, primero el Señor, pero sus hijos es un amor genuino. Pero a Abraham el Señor le dice que le entregue a su hijo. Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: Señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Mi único hijo. Lo anhelé, lo esperé. Mi esposa no podía tenerlo, ¿cierto? Y ahora usted me dice que lo ofrezca. ¿Dijo eso Abraham? No. Pero si ustedes recuerdan en la historia, dijo allí a los criados que estaban con él, dijo: nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Cuando Abraham se fue, él dijo: yo voy a ¿qué? Adorar, porque el entregar todo de nosotros significa adoración para Dios. Eso es entregarlo todo. Y el Señor quería ver el corazón de Abraham. Quería ver su corazón. Si por encima del amor que tenía por su hijo estaba tal vez el de Dios. Abraham adoró cuando estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac. Y aquí todavía no existían los mandamientos de la ley de Dios, pero Abraham le mostró a Dios que él se debería amar por sobre todas las cosas. No habían sido dados todavía los mandamientos, no, pero él le dijo: por encima de todo, tú eres mi Dios. Por encima de todo, tú eres mi Señor. Mire la persona que tiene a su lado, al lado derecho y al lado izquierdo. Mírenla en estos momentos. Tal vez esa persona puede ser un familiar suyo. Tal vez esa persona puede ser un amigo, esposo, esposa, hijo. Pero qué bueno que usted le diga: por encima del amor que te tengo a ti, hijo, por encima del amor que te tengo a ti, esposo o esposa, está mi Señor, está mi Dios. Amén. Es necesario en realidad. Por encima del amor tan grande que se le pueda tener, está mi Señor, está mi Dios. Él debe ser Dios. Así que Abraham adoró cuando estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac. Y la verdadera adoración implica rendir incluso lo que más valoramos para confiar plenamente en la voluntad de Dios. E insisto, familias, e insisto, hermanos aquí en la fe, aún sus hijos le pertenecen a Dios. Si son de Él, son de Él. Usted los entregó al Señor. Él le dio el privilegio de ser madre, de ser padre. Pero usted le debe decir: Señor, pero tú eres el dueño. Tú eres el dueño. Me has dado el privilegio de ser padre, madre, pero tú eres el dueño de mis hijos. Y tú dispones de ellos, Señor. Tú haces como quieres con ellos. Así que la verdadera adoración implica rendir incluso lo que más valoramos para confiar plenamente en la voluntad de Dios. Así que pregúntese: ¿qué cosas hay en nuestra vida que todavía no le hemos entregado? ¿Qué cosas hay en tu vida que tienen tanto valor que usted no le ha entregado a Dios? Porque aquí es de rendirse. Para Abraham lo más grande y lo más importante en esa tierra era su hijo. Y estuvo dispuesto a decir: yo lo suelto, yo lo entrego, yo lo doy. Mis hermanos, no palabras vacías, sino obediencia. No palabras vacías. Las palabras pueden con todo. Dios está buscando obediencia de nosotros. Mateo 15:8. Esto lo dijo Jesús: este pueblo de labios que me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos. ¿Acaso alguno de nosotros podemos engañar a Dios?
No, no hay quien pueda engañarle. Usted le puede decir a Dios cuánto le ama, que le adora, pero pueden ser palabras, como lo dice allí Mateo. El pueblo de labios me honra, ¿sí? Cualquiera que esté oyendo este pueblo está diciendo cómo adora a Dios, cómo ama a Dios. Pero yo que conozco el corazón, veo que su corazón está ¿qué? Está lejos de mí. Está lejos de mí. Que nuestro corazón no esté lejos de Dios, sino que por el contrario, siempre esté rendido. Porque Dios no se agrada de una adoración que solo es apariencia. Él busca sinceridad, no rituales vacíos. El corazón rendido en obediencia es el que recibe con agrado. Por eso, mis hermanos, si usted no quiere hacer algo para Dios, no lo haga obligado. No pasa nada. Si usted no quiere leer la Biblia, no lo haga ahí obligado. No, hágalo, Señor, con sinceridad. Vengo delante de ti a postrarme, a rendirme, a entregarme, porque el Señor busca un corazón que se rinda y se humille. Salmo 51:17. El salmista lo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un corazón que se rinde, un corazón que dice: Señor, yo no puedo, no es en mis fuerzas, yo aquí estoy rendido, entregado. Los sacrificios de Dios, espíritu quebrantado y el corazón contrito y ¿qué? Y humillado. Dios no desprecia un corazón que así viene delante del Señor. Yo quiero hacer una aplicación práctica a este primer punto que acabamos de ver, y es que adorar no es solo cantar para reafirmarlo, es entregar todo tu cuerpo, mente y alma a Dios. Tu manera de hablar, de tratar a los demás, trabajar y tomar decisiones es una forma de adoración diaria. Por eso tenemos que estar pendiente de cómo estamos viviendo, porque nuestra vida en todo momento se rinde en adoración. ¿Tu vida refleja un sacrificio vivo para Dios? Porque esto implica tomar su cruz y seguirle. Solamente para que los que están tomando apuntes, Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese. La verdadera adoración se niega a sí mismo para darle lo mejor al Señor. Siguiente punto. El primer punto, ¿cómo lo titulamos? La adoración verdadera es una entrega total. Y el segundo es: la adoración auténtica se basa en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Allí en el pasaje que estamos leyendo de Juan, de la mujer samaritana, dice en el versículo 24: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Jesús conversa con una mujer que creía que el lugar geográfico, como les decía ahora, era lo importante, el monte Jezrín o Gerizim. Pero Jesús rompe ese paradigma. La adoración no depende del templo físico. Usted puede dar una adoración en su casa. Usted puede reunirse con su familia, con su esposa, con su esposo y adorar al Señor y exaltar a Dios en su casa. Lo que en realidad necesitamos es una conexión espiritual auténtica, basada en la verdad revelada por Dios, y esa verdad es Jesucristo. La adoración auténtica nace de una conexión viva con Dios, viva con Él, una respuesta del corazón transformado por el Espíritu Santo y fundamentada en la verdad revelada de su palabra. Mire, nadie puede dar una verdadera adoración si no conoce a quién está adorando. Nadie puede dar una verdadera adoración a Dios si no conoce a quién está adorando. ¿Y quién puede conocer al Señor sino sus hijos, que lo tienen por Padre, que lo tienen por Señor? Mis hermanos,
adorar en espíritu requiere una participación interior y espiritual del ser humano. Y espíritu aquí se refiere al espíritu humano. Necesita que su espíritu, el espíritu que el Señor sopló en tu vida, que es la parte inmaterial del ser humano, se conecte con Dios. Que su espíritu se conecte con Dios para poder adorar. Romanos 8:16. El espíritu mismo, o sea, el espíritu de Dios, da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos habla de esa conexión de nuestro espíritu debe tener con el Espíritu Santo. Es una adoración que nace del corazón del ser interior, desde una vida regenerada por el Espíritu Santo, una vida que ha sido transformada. ¿Usted cree que ha sido su vida transformada por Dios? Nosotros creemos que estamos en ese proceso aún, seguimos en ese proceso, pero no somos los mismos de antes. Estoy convencido que no somos los mismos de antes, que necesitamos mucho más, sí, pero no somos como antes, porque nuestra vida ha sido regenerada, ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu. Y esto es lo hermoso, mis hermanos, que entre más adoración, entre más intimidad, más transformación de vida hay en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios toma por completo el control de nuestro espíritu y nos transforma. Señor, hay gente que le pide: Señor, yo quiero que mi vida sea transformada, yo quiero que mi vida sea cambiada. Pastor, yo quiero que algo suceda en mi vida y yo quiero que en realidad mi vida cambie por completo. ¿Qué creen que se necesita según lo que estamos hablando? ¿Para qué? ¿Qué creen ustedes? Por ahí va la cosa. Pero ¿qué creen ustedes que se necesita? Necesitamos exponernos más a Dios, porque el que transforma nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y entre más conexión tengamos con el Señor, más cambio y transformación tendremos, hasta el punto de que nuestro rostro cambia, mis hermanos. Su mirada cambia. Hay una luz, hay una paz. Su lenguaje cambia. Y eso es por exponerse al Señor. Entre más se exponga su gracia, entre más se exponga a Él, empieza a haber una conexión tan espiritual que su vida empieza a ser totalmente distinta. ¿Qué pasó contigo? Te veo tan radiante, siento una paz contigo. Hay personas, espiritualmente hablando, que a veces no se les puede sostener la mirada, porque se miran, se sienten una paz, una tranquilidad, que les mira, hay una profundidad de espíritu allí, y eso solo en intimidad. Habla usted con esas personas y que le dicen: es que tengo un encuentro constante con mi Señor. A Moisés le pasó algo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches con el Señor en el monte Sinaí, y cuando bajó, su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Porque estuvo directamente con la luz del Señor, con su luz resplandeciente, que los demás no le podían ver. Imagínense esto: tuvieron que colocarle como vendas en su rostro que no le podían ver. Y eso sucede cuando nos exponemos al Señor. La transformación de nuestra vida no viene por un pastor ungido. Voy a ir a ese campamento, pastor, me invitaron a un retiro porque viene, vea, Benny Hinn. Eso tumba a las personas lo más de chévere. Van para el suelo, para aquí, para allá, en cantidades. Pastor, eso, vea, se quita el saco y hace así y todo el mundo cae. Y muchos de los que se levantan supuestamente llenos del Espíritu se van a seguir viviendo su vida igual. Yo no digo que el Señor no toque, pero si Dios toca, es para transformar por completo. No es para un show,
No es para un espectáculo, pero la gente le agrada muchas de esas cosas. Dios está esperando su intimidad. Vaya a su cuarto, enciérrese. Aquí dentro de ustedes hay personas que se levantan 2, 3 de la mañana a orar. Vaya, dígale: Señor, síguete revelando en mí. Necesito más de ti. Anhele su presencia, ame su presencia. Algo sucederá con usted. Algo sucederá, mis hermanos. Pero Romanos, el que acabamos de leer, ya leímos Romanos 8:16, ¿cierto? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una adoración que nace del corazón, del ser interior, desde una vida regenerada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu. Ojo con esto: vivifica quiere decir que le da vida a nuestro espíritu y nos capacita para acercarnos a Dios como hijos, no como religiosos. Ayúdenme a leer el Salmo 145, versículo 18. ¿Cómo está el Señor? Aquellos que le invocan, que le llaman cercano. Vean, lo quiero decir claramente y va a quedar grabado para los que lo ven en las redes sociales. Usted no necesita del pastor para comunicarse con Dios. Usted no necesita que el pastor vaya y le haga una visita a su casa para que usted se conecte con Dios. No necesita. Usted enciérrese en su cuarto, mas tú allí entra en tu cuarto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque tu intimidad o tu relación con Dios no depende de un pastor o del que esté parado aquí. Es que como yo no tengo líder de jóvenes, pues por eso entonces no. Es que como yo, no, esos son excusas. Porque el Señor dijo: mi espíritu está acá, solo acércate. Pero te conectas con mi espíritu y algo empieza a suceder. Hazlo, entra y empieza a ver cómo el Señor transforma. Porque cercano está el Señor a los que le llaman. ¿Usted quiere conocer lo que Dios tiene para con su vida? Amén. Búsquelo. Búsquelo. Llámelo. Él quiere revelarse. Él quiere hablarle. Él quiere ministrarle. Y que sus testimonios sea: pastor, quiero contarle algo. Estaba en intimidad con Dios y el Señor empezó a hablarme. Y empecé yo a quebrantarme y el Señor traía palabra y me ministró y me habló. Eso sucede, es real. Y no necesita de un líder que esté ahí. Necesita tu intimidad, tu adoración al Señor. ¿Qué dice Juan 14:6? Antes de entender este pasaje, dice el pasaje anterior que estamos leyendo de Juan, dice adorar en verdad. Y adorar en verdad significa adorar conforme a la revelación de Dios en Cristo, porque Jesucristo es la verdad, no imágenes distorsionadas o falsas de Dios. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? No es alguien que se quedó en la cruz. Él no se quedó en una cruz. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Yo conozco que Él se entregó por mí. Así que la verdadera adoración es conocer quién es Jesús para mi vida. La verdad en el Evangelio de Juan tiene significado central en Jesucristo, en la verdad. Por eso dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la verdad en la cual tenemos que adorar. Y quiero ir terminando la enseñanza con esta pregunta: ¿tu adoración viene del corazón o solo de una costumbre dominical? No te acostumbres a venir los domingos. No te acostumbres a venir un miércoles. No es de costumbre, es de anhelo, de deseo, de pasión. El Espíritu Santo nos guía a adorar con sinceridad y la verdad de la palabra nos muestra cómo. No podemos adorar correctamente a un Dios que no conocemos.
El llamado es a conocer al Señor. Y termino, mis hermanos, diciéndole este último punto rápidamente. La adoración transforma al adorador. La adoración transforma ¿a quién? Al adorador. Te transforma, te cambia, te renueva. Tan sencillo como esto. Usted cambie sus hábitos alimenticios y su cuerpo lo nota. Mire que ahorita que estamos hablando de todas estas cosas, de cuidarse el cuerpo, usted se nota en realidad, deja el azúcar, deja varias cosas, alimentos procesados, ultraprocesados, y empieza a darle una mejor alimentación a su cuerpo, y su piel lo nota, sus órganos lo notan, empieza a tener más vitalidad, más fuerza, porque hay algo que se refleja. Lo mismo pasa con la adoración. Si usted adora, su vida se transforma, el adorador se transforma. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Pablo habla del contraste entre la ley de Moisés y el nuevo pacto en Cristo. Y bajo la ley había un velo que impedía que pudiéramos entrar a la intimidad con Dios, a la presencia de Dios genuina, al lugar santísimo. Pero ese velo fue quitado por Cristo y ahora podemos contemplar cara a cara la gloria de Dios. Esto es maravilloso. Para los que no se acuerdan, se necesitaban intermediarios. Se necesitaba un intermediario para que pudiera llevar mis pecados, hiciera sacrificios y delante del Señor se presentara. Ya no lo hay. Ahora usted puede entrar con libertad al trono de la gracia. El día que el Señor Jesucristo moría en la cruz, dice que ese velo se rasgó, se abrió. Un velo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a adorar, diciendo el Señor: ahora yo les abro allí la puerta para que todos puedan adorar al Padre. La adoración nos transforma, no es un evento, es un proceso. Y la palabra griega aquí para esa transformación es metamorfó, que significa transformar. Es la misma raíz de la palabra metamorfosis. Así que como una oruga se transforma en una mariposa, el adorador se convierte en reflejo de Cristo. Escuche esto: el adorador se convierte en reflejo de Cristo. Por eso, ¿ha escuchado de la expresión mira con quién andas y te diré quién eres? Porque se pega con quienes nos exponemos. Entonces tenemos el amiguito, la amiguita que utiliza tal palabrita, y entonces la mamá y el papá le dicen: esa palabra no es suya, se la ha escuchado a fulanita. Ah, pero no tal cosa, no sé qué. No, porque ella la utiliza. Ese dicho no es suyo. Empieza con otra, perdón la palabra, jerga, otro vocabulario, otra manera, y dice: eso no es tuyo, se te ha pegado. Empiezas a responder como no respondías, empiezas a hablar como no hablabas. Eso no es tuyo, alguien lo escuchó. Ah, es que es la moda, es lo que estamos. Pero si te expones al Señor, si te expones a su presencia, de esa manera vas a hablar. De esa manera ya no serás iracundo, un ser que mantenía con ira y con rabia y con todo el mundo peleaba. No, me expuse a la presencia de Dios. ¿Y su presencia qué ha traído? Paz, tranquilidad. Me pongo en los zapatos del otro. Está enojado, está iracundo. ¿Quién sabe con quién peleó? ¿Quién sabe de qué tomó? ¿Quién sabe qué absorbió? Pero yo doy de lo que me he llenado. Me he llenado de Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, termino. Cada momento de adoración debe llevarnos a una transformación interior. Si no estás siendo más amoroso, humilde, obediente, entonces quizás solo estás asistiendo, no adorando. La excelencia cristiana se nota en cómo la adoración moldea tu carácter, tu humildad, tu amor
y evidencia en una vida que refleja la gloria de Dios. Amén. Somos reflejo de lo que nos exponemos. Entre más te expongas a Dios en adoración, tu vida va a ser diferente. Amén. Vamos a dar gloria al Señor y vamos a entrar